Unas plumitas y Me salió la voz de Carlita Costa. Igual, Guita. Bien, les decíamos hoy, el Ministerio del Interior dio a conocer las cifras de enero y hubo 28 homicidios. Todos los años pasa lo mismo. Enero es el mes de más asesinatos. Y uno se pregunta qué relación tienen las vacaciones, el calor, el tiempo libre. Sí, pará, porque el país dice 32 y el Ministerio dice 28. Bueno, ¿no? Además, primero vamos a recibir a nuestro invitado, Gustavo Álvarez, psicólogo y experto en criminología. Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. ¿Cómo anda, Gustavo? ¿Bien? Muy ¿Todo bien, ¿ustedes? Bien, y ahora, Pablo, vamos a analizar estas cifras y por qué también tenemos otras que son las que dio el país. Exacto, vamos a verlas, cómo están separadas. Y esto a mí me impactó realmente, Gustavo nos va a poder mencionar, ¿no? Pero miren, en el año pasado la diferencia sustancial del mes de enero con respecto a los otros. Es insólito, ¿no? Estamos hablando que el primer mes del año, el mes del ocio, de la licencia, de mucha salida turística, 31. Febrero es un mes más corto, ahí puede también haber una explicación. 18, y después ya va un promedio de 23, 26, 21, 21, 23, 19 en agosto, salta 23 en septiembre, 24 en octubre, 19 en noviembre y 17 en diciembre, si la gente está muy ocupada con las fiestas. El año 2015 también las cifras son similares, 30 en enero, 30 en febrero, y después también salta a un promedio bastante alto, excepto en julio y en octubre, que hay 19 y terminan con 30 en 2015, pero esto es 2016 donde... Claro, y también sube los fines de semana, ¿no? La cantidad de asesinatos. Exacto. De 265 asesinatos que hay en el año, 100 son sábado o domingo. El 36%. Ahí va. Que obviamente para Bien. 2 días de la semana es mucho. Y hablabas hoy de las cifras del país, que son 32 muertes, y allí se contabilizó a partir de datos obtenidos en diferentes jefaturas policiales del país. Se toman los fallecimientos por inseguridad, casos de violencia doméstica y muertes de delincuentes en manos de policías o de comerciantes. Y estos últimos casos no son tenidos en cuenta por el Ministerio del Interior. Y de ahí la diferencia. Eso ya tiene un par de años. Sí. Con otros observatorios privados, por ejemplo de la Fundapro, que le da algunos homicidios más porque considera los casos también de defensa propia o aquellos en los que actúa la policía y mata al delincuente en el cumplimiento del deber. Exacto. Sí, se asocia entonces, ahora Gustavo nos va a poder decir, enero también con el fin de semana. Capaz que la explicación va más o menos por el mismo lado, ¿no? Primero, decir que esto de enlazar determinados aumentos de temperatura, de clima, con el delito es tremendamente viejo en la criminología. Montesquieu ya estaba trabajando en esto, ¿no? Mira. ¿Temperatura o 1800. ocio? Sí, 200 y pico de años. ¿La temperatura o el ocio? Ahora vamos, pero es una de las variables que es la que más está estudiada longitudinalmente. Qué loco, Dios. Y hay determinados elementos consistentes en donde aumentan los delitos contra la persona en el aumento de temperatura y disminuyen con el enfriamiento del clima o la temperatura más baja. Y allí aumentan los delitos contra la propiedad. Mira. Todos los países tropicales andan armados. Buena pregunta. La cuestión está en la variación. Hasta que hay una adaptación del ser humano, esto es lo que está estudiado, ¿no? Claro, no es que tengan todo el año ese clima. No, si no, no quedaría población en los países Claro, por tropicales. eso. Pero sí, es cierto, es una buena precisión. Ahora, ¿por qué la criminología trabaja en esto? Porque la criminología tiene dos grandes objetos de estudio, ¿no? La conducta criminal, estemos en el rol que estemos, victimario, víctima primaria, víctima secundaria, y después los métodos para poder abatir la conducta delictiva. Y bueno, justamente se estudia, entre otras cosas, esto. Obviamente que no es una cuestión lineal, no es que a mayor temperatura automáticamente, pero sí hay un enlace que se ha mantenido. ¿Qué nos pasa con ese cambio? Bueno, en enero, ¿no? En enero, en calor. Con calor, donde hay un ocio, ustedes adelantaron algunas de las cosas que se ha visto de la psicología criminal, por ejemplo, primero un aumento de horas sol, ¿está bien? Un aumento del contacto social, un aumento del ocio y la desrutinización que todos tenemos. Hay como un cierto tiempo o manera de vivir el tiempo diferente en enero, estemos de licencia o no estemos de licencia. Pero sobre todo, y me interesa recalcar esto, es la vuelta, entre comillas, a nuestro núcleo familiar, a nuestro núcleo de amigos, un aumento de la actividad social, un aumento de consumo de bebidas, eventualmente drogas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que conlleva esto eventualmente y visto desde la psicología criminal? Es que también el volver a determinados lugares y empezar o retomar contactos más cercanos con determinada gente también reflota determinados conflictos
que están larvados o latentes. Eso puede ser las fiestas, por ejemplo. Ese es un caso en diciembre. paradigmático. Ese es un caso paradigmático. Afloran todos los problemas del año, familiares. Claro, claro. Potenciado por el alcohol y las drogas. Potenciado también y potenciado, sobre todo yo lo que he visto es la motivación intrínseca, lo que señalaba María Noel, en cuanto a que hay determinados factores externos que potencian conflictos ya larvados, ya preexistentes, ¿no? Sí, bueno, hay un dato que creo lo decía no sé qué diario, ¿no? Que el año pasado el 85% de los homicidios fueron entre vecinos, familiares y riñas callejeras también. Exacto. Es que en estos meses de verano, sobre todo en enero, puntualmente en enero, se conjugan varias cosas. Angustias económicas después de haber gastado lo que no pudimos gastar en la fiesta, por ejemplo. Claro. Esto que yo señalaba anteriormente y que no tenía conocimiento de esta estadística que tú mencionabas, pero que realmente es así. O sea, familia, amigos, vecinos. También un deseo bastante, a veces, desproporcionado de poder querer disfrutar y no importa quién esté al lado. O sea, pongo la música a todo trapo, etcétera, etcétera. Obviamente que en estructuras de personalidad más o menos estables, esto puede llegar a molestar y nada más que eso. Ahora, en otras situaciones y con otras estructuras de personalidad, es el factor precipitante de determinados delitos, ¿no? ¿Y qué pasa con los fines de semana? Porque estamos hablando ahora de enero, del calor, de las vacaciones, pero el fin de semana que es un efecto similar en corto plazo. Sí, y guarda cierta relación con lo que venía mencionando anteriormente, ¿no? Allí también tenés mayor acercamiento al núcleo familiar, acceso a bebidas alcohólicas, eventualmente drogas, una sensación de disfrute o de querer disfrutar, etcétera, etcétera. Lo que es increíble, Gustavo, al final es que termina todo lo que parece, lo que busca el ser humano, que es más tiempo libre, ocio, domingo y verano, termina... O que llegue a la fiesta para ver a la familia. Lo pone a uno peor que claro, o sea, los rutina, vínculos, trabajar, los vínculos personales, en Increíble, lugar de ¿no? aplacar, parece que justamente potencian. Es que dentro de la familia y los vínculos más cercanos donde se genera la mayor cantidad de pasiones, ¿no? Positivas y negativas. Entonces tiene cierta correlación esto y cierta coherencia, ¿no? Pero lo que tú mencionabas, Pablo, hay una cuestión que a mí no me deja de maravillar negativamente, es cómo estamos queriendo tapar determinados síntomas y no vemos, o por lo menos no visualizamos claramente la enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? La violencia en el deporte, la violencia contra las mujeres, esos son síntomas. Lo que está ocurriendo acá realmente, acá y en el mundo realmente, es que han caído determinados valores, determinados anclajes en donde se une la sociedad y la violencia es la enfermedad de base, ¿no? Sí, no hay mejor demostración que esto, del hecho de que podemos identificar la violencia en el deporte o la violencia de género, etcétera, pero a la interna de la familia, con los vecinos, con los amigos, es donde se da la mayor cantidad de casos. Esto no quiere decir que no haya familias que pasen bien, que haya alegría, y el sentimiento contrario, ¿no? Por supuesto, y seguramente son la mayoría. Claro. Pero a lo que me refiero, si tenemos que empezar a visualizar cómo nos estamos relacionando, cómo nos estamos formando, educando, qué valor y qué lugar está ocupando la familia hoy en día, ¿no? ¿Y cómo se combate la eso? violencia contra las mujeres y van 5 casos a lo que va del año, ¿no? En un mes y poquito. ¿Hay alguna explicación también? Bueno, la violencia, el femicidio o la violencia en general contra la mujer tiene explicaciones tanto a nivel individual. Hay como 3 grandes niveles en la violencia contra la mujer. El individual, el de las instituciones y el de la cultura, ¿no? El individual, bueno, ya se juega subjetivamente en cómo era esa pareja, qué método de relacionamiento tenía, etcétera, etcétera. Después lo institucional, cómo la institución educa, las instituciones educan, y después lo cultural, lo social, en donde todavía quedan vestigios muy fuertes de una sociedad machista en donde la mujer es colocada en un segundo plano, pero más que en un segundo plano, no en la calidad de sujeto, sino de objeto muchas veces, ¿no? ¿Y cómo se combate Con educación. Pero con educación no estrictamente, cuando pensamos en educación, el nene sentado en la escuela, con la maestra, no solo eso. Es importante, pero no solo eso. Educación no formal, educación cotidiana, diaria. El problema es cuando esto además viene heredado, ¿no? Porque uno dice, bueno, que lo eduquen en la casa también, pero en la casa a veces es donde ven todo eso. Exactamente. Bueno, el crimen que hablaba Juan Miguel más temprano, el de Bardisol, ¿no? El último femicidio, era un hombre normal, sin antecedentes, sin nada, pero el ser humano puede tener esos raptos así de locura. Es que el ser humano, yo plantearía justamente opuesto a lo que tú planteas, ¿no? El ser humano sigue siendo un animal agresivo, altamente dañino, que tiene un baño cultural que ha llevado... Que aplaca y que reprime y que refrena. Que aprendió a vivir en sociedad.
que aprendió a vivir en sociedad. Exactamente. Claro, a veces aprendió a vivir, en una sociedad muy machista, y donde de repente ahora se están rompiendo determinados presupuestos, donde la mujer incluso aceptaba un rol de mayor sumisión que hoy no acepta, y eso tiene todo un lado positivo, pero lamentablemente en algunos hombres despierta esas pasiones. No, yo no me quiero poner muy filosófico, pero también pensemos por el otro lado. El hombre no nace malo, quizás nace bueno y después la socialización quizás le va complicando las cosas, por eso que decían ellos. Los repertorios conductuales de un niño, de un bebé, no son adaptables a la sociedad, ¿no? Esto yo sé que lo que digo suena un poco duro. Si nosotros ponemos en la capacidad motriz de un hombre adulto, en la conducta, el repertorio cognitivo y conductual de un niño chico, puede llegar a ser tremendos desastres, ¿no? Claro. No hay capacidad de espera, el acceso a lo que quiero es ya en este momento, no tengo en cuenta al otro, etcétera, yo soy el rey del mundo, etcétera, etcétera. Eso posteriormente se va culturalizando, se va refrenando. Pero es un baño, lo que tú decías, ¿no? Es un baño. Cuando hay determinados factores precipitantes y predisponentes, bueno, pasa lo que pasa. Todos somos delincuentes en potencia. Hasta el bien y el mal son, en definitiva, construcciones culturales más que estar en la naturaleza, ¿no? Lo otro es animal. Y lo otro es animal. Gustavo Álvarez, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, a ustedes. Momento de ver cómo está